Mi nombre es Enzo Cascardo, yo soy médico psiquiatra. Soy todo eso que dice ahí, pero básicamente lo más importante es que yo trabajo con pacientes que tienen trastornos de ansiedad. Básicamente hace muchos años que tengo una institución donde hacemos investigación y atendemos pacientes con trastornos de ansiedad. Y vamos a tratar de pensar un poquito entre todos y de charlar hoy sobre qué es esto de la ansiedad. Lo primero que me gusta puntualizar es esto, ¿no? Vamos a partir desde el paciente, ¿sí? Cuando ustedes tienen un paciente con ansiedad intensa y persistente que está afectando la calidad de vida del paciente y están frente a él, tienen que pensar en algunas cuestiones que son básicas, ¿sí? Si la ansiedad está relacionada a la toma o a la discontinuación de alguna medicación que esté tomando el paciente, porque este es un evento altamente probable, ¿sí? Y es relativamente sencillo de diagnosticar y de resolver. Además, si la ansiedad es debida a alguna condición clínica, ¿sí? La mayoría de las patologías clínicas cursan en algún momento de su evolución con ansiedad, ¿sí? O si se trata de ansiedad como síndrome, formando parte de un síndrome que puede ser más o menos específico. Eso es lo que solemos ver nosotros en nuestro consultorio, quienes trabajamos con salud mental. Pero además ustedes también, cuando hacen atención primaria y en el consultorio de ustedes, fuera de la guardia, en la atención programada, es altamente probable que lo vean. Entonces, ¿cuáles son los estados que cursan con ansiedad general? Bueno, ansiedad normal, dice ahí. Todos tenemos más o menos ansiedad y en algún momento de la vida tenemos más o menos ansiedad, pero a veces la ansiedad todavía normal es tan intensa que nos puede hacer pensar que estamos frente a un paciente con una ansiedad patológica. Ansiedad patológica reactiva ante situaciones del contexto, ¿sí? La ansiedad frente a alguna situación que estamos esperando, que no necesariamente tiene que ser negativa, ¿no? Un nacimiento, la proximidad de un nacimiento suele generar ansiedad, la proximidad de un examen, el fallecimiento de un familiar, etcétera, ¿sí? Trastorno adaptativo con ansiedad. Esto es lo que habitualmente se llama estrés, mal llamado estrés. Debiera ser llamado carga alostática, que define mejor lo que es el trastorno, ¿sí? Pero todos le llamamos estrés y es esto, es cómo nos acomodamos a una circunstancia del entorno. Y la ansiedad como parte de un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Hay una depresión, un tipo de depresión, que es la que conocemos todos, que es la más frecuente, que puede cursar en la mitad de los casos con mucha ansiedad. Y después, por otra parte, están las situaciones más específicas, lo que son los trastornos de ansiedad. Si un paciente tiene episodios de pánico y conductas evitativas, probablemente tenga un trastorno de pánico. Si tiene temor ante situaciones u objetos específicos, probablemente tenga una fobia específica. Si tiene temor en situaciones de exposición social, ¿sí? Los que temen ser centro de atención, los excesivamente tímidos, probablemente tenga un trastorno de ansiedad social, ¿sí? Si hay historia de traumas, de eventos traumáticos y reviviscencias, estos flashbacks, estos recuerdos intrusivos, probablemente tenga un trastorno por estrés postraumático, que es lo que se ve en los traumas de guerra, por ejemplo, ¿sí? En los veteranos. Si tiene obsesiones y compulsiones, probablemente tenga un TOC el paciente. Y si tiene preocupación excesiva en muchas áreas, y esto es lo que vamos a desarrollar más hoy, probablemente sea un trastorno de ansiedad generalizada. En todos estos grupos tenemos que evaluar si el estado de ansiedad cursa solo o está asociado a otro trastorno, si hay insomnio y si hay abuso de sustancias de las legales y de las ilegales, lo cual es una eventualidad altamente probable. Y después viene un árbol de decisiones terapéuticas que se lo muestro acá como un adelanto, pero después vamos a volver sobre esto, ¿sí? Vamos a ir haciendo un recorrido y a pensar juntos qué es esto de la ansiedad. Decía antes que tener ansiedad es normal, ¿sí? Ansiedad es un conjunto de reacciones que se presentan como respuesta a eventos del contexto o también del mundo interno, ¿sí? Que exhibe una intensidad y una duración que generalmente está de acuerdo a la intensidad y duración del estímulo ansiógeno y que cesa al cesar el estímulo que desencadenó la ansiedad.
¿sí? Es la ansiedad que podemos tener todos. Después vamos a hacer también alguna disquisición de lo que es estar ansioso y ser ansioso. Aunque el evento desencadenante se prolonga en el tiempo, qué sé yo, problemas laborales, alguna enfermedad, nos vamos acostumbrando igual a ese evento y de a poquito uno esperaría que la ansiedad, que es, o por lo menos la parte más importante de la ansiedad, vaya disminuyendo o culmine, que nos vayamos acomodando, que nos vayamos adaptando. En cambio, llamamos ansiedad patológica a la eventualidad de que si el cuadro ansioso, aún reconociendo un evento desencadenante, no decrece en su intensidad en forma proporcional a la resolución del estímulo, podemos llegar a pensar en un cuadro de ansiedad patológico. Además, si la sintomatología que tiene el paciente es demasiado intensa en relación con la situación que la desencadenó, también podemos llegar a pensar en una ansiedad patológica. Entonces, la primera disquisición es diferenciar si una ansiedad es normal o patológica. No cualquier cuadro de ansiedad es patológico y merece la pena ser tratado. También hay dos formas de presentarse la ansiedad, ¿sí? Hay una forma que ustedes la deben ver mucho, igual que nosotros, que es el pánico, ¿sí? Pánico es una vivencia de miedo muy intenso o terror con sensación de descontrol y sensación de desmayo, sensación, no desmayo, e incluso de muerte inminente que se presenta súbita y espontáneamente en algunos individuos predispuestos. Dios es el dios Pan, que era tan feo que la gente, la mitología dice que cuando iban a la cueva de Pan y lo veían, la gente tenía un terrible terror y de ahí viene la palabra pánico. Entonces, y esto también es lo que le decía antes, no es lo mismo ser ansioso que estar ansioso, ¿sí? Son dos condiciones diferentes y que vale la pena que pensemos un poquito en ellas. La ansiedad-estado es un estado emocional transitorio, es un conjunto de reacciones que podemos tener cualquiera de nosotros frente a un evento. Eso es estar ansioso frente a algo. Un individuo está en un estado ansioso, ¿sí? No es lo mismo que la tendencia o rasgo ansioso, que es un rasgo relativamente estable de la personalidad que predispone a estas personas a ser más vulnerables al estrés, que experimentan reacciones de ansiedad y estado más frecuentemente y con mayor intensidad. A esto le llamamos ser ansioso, ¿sí? Porque tener un poquito de ansiedad es bueno, motoriza, nos genera que pensemos en proyectos, que tengamos planes. Mucha gente se motoriza con la ansiedad. Esos son o somos los que somos ansiosos, pero que en determinado momento podemos estar bastante más ansiosos de lo que habitualmente estamos y a lo mejor tenemos que ir a un médico a tratarnos o a ver cómo nos pueden ayudar. Entonces, otra cosa interesante es ver qué es la ansiedad. Si yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es la ansiedad? Y probablemente ustedes me contesten un montón de cosas diferentes el uno del otro. Cuando a un paciente le dicen que tiene ansiedad, ustedes pregúntenle, ¿pero qué tenés? Describime qué te pasa. Y se van a sorprender, porque todos describen cosas diferentes. Pero si atamos cabos, es un conjunto de síntomas físicos, hay aspectos cognitivos o de pensamiento y hay síntomas conductuales que definen esta reacción que llamamos ansiedad. No todo es físico. Nosotros los psiquiatras solemos focalizarnos más en los aspectos cognitivos y conductuales, de hecho, de la ansiedad. Síntomas físicos de ansiedad, síntomas físicos inespecíficos de ansiedad. Cuando decimos que una persona tiene ansiedad, bueno, puede tener sensación de falta de aire, taquicardia, palpitaciones, sudoración, contracturas musculares, fluctuaciones de la tensión arterial, ¿sí? Sensación de hormigueo muscular, o en la yema de los dedos, o en sus miembros, ¿sí? Mareo, sensación de desmayo, dolor en el pecho, náusea, sensación de micción imperiosa, dolor de cabeza. Son síntomas físicos que pueden hacernos pensar que una persona tiene un grado de ansiedad que merezca la pena un tratamiento. Además, los síntomas cognitivos de la ansiedad, porque hay pacientes que no tienen muchos síntomas físicos, pero tienen síntomas cognitivos. Estos también ustedes lo tienen que tener presente para poder hacer el diagnóstico. ¿Sí? Dificultad para concentrarse, despersonalización, sensación de irrealidad. Bueno, la sensación de despersonalización y la sensación de realidad, a veces los clínicos, los psiquiatras también nos da un poquito de miedo cuando los pacientes nos dicen eso,
pensamos que podría estar psicótico, por ejemplo. Y hay veces que los pacientes tienen esto como un fenómeno que tiene que ver con la ansiedad. Si la ansiedad genera la liberación de sustancias en la sangre que produce trastornos en la acomodación visual y a veces tienen un poco de visión borrosa y tienen esta sensación de irrealidad. Los pacientes dicen esto, dicen como que el mundo transcurre en una película de la cual ellos no forman parte, como que ellos la ven. Otros dicen que se separan del cuerpo. Bueno, no tengan tanto temor de esto, indaguen un poquito más que esto puede ser esto y no tiene mucha importancia. Sí, cómo no. ¿Vos se lo preguntás? Sí, claro. Estos síntomas en general, que muchos de los médicos los manejamos en la guardia, y luego los pacientes, en general, cuando vienen con esterilización conductual, cognitiva o con trastornos físicos, ¿puede ser que sea cinemateria? O sea, que no haya una causa que sea realmente patológica y cinemateria? Sí. ¿O siempre tiene alguna No. causa-efecto? Espectacular la pregunta, porque no, nosotros lo que decimos es que puede ser causal, pero en individuos vulnerables. Hay personas que tienen más vulnerabilidad que otras para tener o un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de pánico, ¿sí? Entonces son las dos, una cosa no quita la otra. No hace un trastorno de ansiedad quien quiere, sino quien puede. Hay que tener un terreno predisponente, o por lo menos eso le da a la persona, hay muchos estudios, no me quiero ir por la rama, que le dan mucha más vulnerabilidad que otras para tener. En el postraumático, por ejemplo, lo vemos mucho. Mismo evento, mismo trauma, de la intensidad que quieran. Hay unos que reaccionan de una manera que hacen un cuadro terriblemente complejo y otros que nada. Nosotros es muy frecuente que desde que fui jefe de guardia hasta ahora la función como director, que muchas veces pacientes que vienen con esta sintomatología con esterilización somática, como puede ser las palpitaciones, la piel diaforética, la sudoración profusa, la sensación de falta de aire, decimos H. Bueno, sí, claro, sí, yo también en las guardias, claro, un H, sí, está tal cual. Bueno, estos pacientes H pueden estar teniendo algo de esto, ¿no? También. Bueno, decía, temor a perder el control, ¿sí? Temor a morir o enloquecer, desasosiego, sensación de inseguridad. Son todas manifestaciones cognitivas de la ansiedad. Voy a ir de lo más simple a lo más complejo. Si algo no entienden, me paran y lo explico para que lo puedan entender. Y los síntomas conductuales suelen ser conductas evitativas, este fenómeno de lucha o huida o la evitación. ¿Qué evitan? Evitan lugares y situaciones, porque la conducta se va condicionando secundariamente por ejemplo, a la evaluación negativa, ¿sí? O al afrontamiento de determinados lugares o situaciones, ¿sí? Despacito el miedo se va aprendiendo, el miedo se tiene que aprender. Hay pocos miedos con los que nacemos. La mayoría de ellos los vamos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Ejemplos: evitar un ascensor, evitar un examen oral, evitar estudios complementarios, postergar la consulta médica por miedo a que nos digan algo negativo y resulta que no vamos al médico, ¿sí? Bueno, son conductas evitativas que nos hacen tener un estado anticipatorio. La ansiedad es anticiparse, Y también, como dije al principio, hay un montón de patología médica relacionada con la ansiedad, ya sea de origen cardiovascular, no se lo voy a decir yo, ustedes lo saben mucho mejor que yo: insuficiencia cardíaca, angina de pecho, hipovolemia, arritmia, síncope, infartos, patologías endocrinas, disfunciones tiroideas, hiperadrenalismo, patología gastrointestinal como el colon irritable, patología neurológica como el síndrome de piernas inquietas, la encefalopatía, los trastornos comiciales, la caticia, en fin. Patología respiratoria, ¿sí? El neumotora, neumonías, el EPOC, el asma, ¿sí? Patología metabólica, hipoglucemia, hiponatremia, hipercalemia, porfirias, anemias, patología de tipo tumoral como los feocromocitomas y el tumor carcinoide, patología inmunológica, el síndrome de HIV, cualquier trastorno anafiláctico, el lupus, colágenopatías, y ustedes podrían rellenar esta diapositiva muchísimo, Otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta es esto, lo que les decía al principio, la ansiedad inducida por sustancias, ¿sí? Ya sea por exceso o intoxicación, por ejemplo, cafeína, cocaína, anfetaminas, anorexígenos, hormonas tiroideas, marihuana, etcétera, o
por deprivación o abstinencia, ¿sí? Individuos que están discontinuando ansiolíticos o que no pueden conseguir drogas de abuso o hipnóticos formando parte de un síndrome de abstinencia. Uno de los síntomas capitales es la ansiedad. Y llegamos a esto que es un poquito más específico, que son los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son un conjunto de patologías diagnosticadas este es el manual DSM-5, para los psiquiatras esto es muy familiar, es el manual estadístico y de diagnóstico de los trastornos mentales que lo edita la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos y hay otra europea que son más o menos parecidas y a las que adherimos todos para entendernos entre nosotros. Es difícil la patología psiquiátrica, no es que uno dice un infarto agudo de miocardio, más o menos todos tenemos idea de qué es. Nosotros por ahí uno quiere decir una cosa y otro piensa en otra cosa, pero los trastornos de ansiedad son estos. Algunos. Trastorno de pánico, agorafobia, fobias específicas, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, y estos trastornos que eran antes trastornos de ansiedad, pero ahora los sacaron, que son el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y el trastorno por estrés postraumático. Yo me voy a referir, el paradigma del trastorno de ansiedad, como para poder entender lo que es la ansiedad patológica, es esto, el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, y es el que le quiero mostrar yo, porque estos pacientes son muy particulares y consultan primero a ustedes los clínicos que a nosotros los psiquiatras. ¿Sí? Entonces, es una patología muy interesante para conocerla porque ustedes tienen la oportunidad de actuar en la primera línea, ¿sí? Y ahorrar tiempo y dinero al paciente. Fíjense los trastornos de ansiedad y el estado de ánimo, prevalencia a lo largo de la vida. Acá les comparo dos estudios poblacionales. Cuando decimos, bueno, ¿cuánta gente hay ansiosa? ¿Cuánta gente tiene depresión? Sí, bueno, estos son dos estudios. En celeste acá, este es un estudio está hecho en el 2005, es un estudio poblacional que se hizo en Estados Unidos, en población supuestamente sana. Fíjense, trastornos de ansiedad, prevalencia casi 30%. Trastornos del estado de ánimo, depresión, prevalencia 20%. Lo que les estoy diciendo con esto es que 1/3 de nosotros, los que estamos acá, tenemos o vamos a tener algún trastorno de ansiedad en algún momento de nuestra vida. Y que un 20% de los que estamos acá tenemos o vamos a tener algún trastorno del estado de ánimo, por ahí una depresión a lo largo de nuestra vida. Son trastornos muy prevalentes. Los especialistas en trastornos de estado de ánimo dicen que son los trastornos más prevalentes. Nosotros los especialistas en trastornos de ansiedad decimos que los trastornos de ansiedad son los más prevalentes, pero es lo que muestran los estudios. Y ahora esta columnita roja es un estudio similar al anterior que se hizo en Argentina, con un diseño irreprochable, un estudio perfectamente diseñado, que lo hizo en realidad el mismo grupo. En Argentina, trastornos de ansiedad, un poquito más del 15% de la población, trastornos del estado de ánimo, un poquito más del 10% de la población. Son trastornos ampliamente prevalentes. Y el TAG, que es el que les quiero mostrar hoy, ¿sí? 60 de cada 1000 personas tuvieron o van a tener un TAG en algún momento de su vida. TAG es esto. Trastorno de ansiedad generalizada. El DSM les muestra un montón de criterios diagnósticos. Yo, la verdad, que más que ustedes vean los criterios diagnósticos, se los quiero explicar, ¿sí? El paciente con TAG, el trastorno de ansiedad generalizada debiera llamarse trastorno por preocupación excesiva generalizada, que nos muestra mejor de qué se trata. Son personas que se preocupan excesivamente, que están todo el tiempo preocupados sobre un montón de cosas, ¿sí? Sobre la misma cosa que nos preocupamos todos, pero ellos no pueden parar de preocuparse, ¿sí? Y acá dice durante más de 6 meses. La preocupación resulta difícil de controlar y tienen síntomas físicos que después lo vamos a ver. Por supuesto, afectación de su calidad de vida y bueno, después están los criterios de exclusión que mucho no me importa. Los síntomas cognitivos del TAC son estos. Preocupación excesiva y persistente. Preocuparse, nos preocupamos todos, pero ellos no pueden parar. Están todo el tiempo anticipándose, sobreestimando la probabilidad de que ocurra un evento negativo. Si hay algo futuro negativo que podría ocurrir, qué sé yo, tengo que atender a un paciente y no voy a saber ayudarle, por ejemplo. Bueno, la eventualidad, depende de lo que tenga el paciente, puede pasar. Pero los pacientes con TAG
se perciben a sí mismos con poca posibilidad de controlar esto. Y lo que quieren, lo que están todo el tiempo es preocupándose, adelantándose, es previo a la ocupación, preocuparse, ¿sí? Porque así creen que lo van a poder controlar mejor. Son los que quieren todo aquí ahora, ¿sí? Como vamos a ver. El pensamiento catastrófico es sacar conclusiones extremas de eventos menores. ¿Sí? Van a encontrar un montón de padres que dicen, mirá, mi hijo tiene que dar un final y si lo da mal, eso quiere decir que yo como padre soy un fracaso. Por ejemplo, es un pensamiento catastrófico. ¿Sí? La intolerancia a la incertidumbre, todo lo que está por venir y que yo no puedo tener control, no lo tolero bien. Esto se ve en todos los pacientes con esta patología. ¿Sí? ¿Ven? Intolerancia a la incertidumbre. Responsabilidad patológica, dificultad para delegar, adicción al estrés, creer que preocuparse está bien. Me preocupo porque soy consciente de los problemas o de los peligros. El mundo es peligroso. ¿Sí? Si me despreocupo va a salir todo mal. Evocaciones ansiosas, atención enfocada en posibles fuentes de amenaza. Estos son síntomas cognitivos inespecíficos que tienen todos los pacientes. Y los síntomas principales físicos son inquietud o impaciencia, cansancio excesivo, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. ¿Sí? A veces duermen una cantidad de horas, 8 horas por día, pero no descansan. No tanto en la cantidad de horas, sino en la calidad del sueño. ¿Sí? Y ustedes le tienen que preguntar, ¿cómo te despertás? ¿Te despertás descansado? No, estoy como si no hubiera dormido. Sueño no reparador se llama eso. Característico de los pacientes con TAG en particular y con ansiedad en general. ¿Sí? Síntomas físicos accesorios, contracturas musculares, que por esto a ustedes los consultan, ¿sí? Generan muchas consultas a ustedes esto. Contracturas musculares dorsales, bruxismo, cefalea, transpiración, boca seca, diarreas u otros trastornos gastrointestinales, frecuentes deseos de orinar, mareo, son los motivos por los cuales los van a ver a ustedes y no a nosotros, por ejemplo. Estos pacientes son pacientes le llamamos nosotros muy egosintónicos, donde su manera de estar en el mundo sintoniza muy bien con su yo. ¿Qué quiere decir? Que ellos creen que preocuparse está bien. Es más, que los que no nos preocupamos somos unos irresponsables. ¿Sí? Entonces no van a ir a hacer una consulta por preocupación excesiva. Lo va a mandar la esposa o el marido, lo mandan los compañeros de trabajo, al jefe o al compañero, los mandan los que estudian con él porque no lo aguantan, o nos los envían los médicos clínicos o de otras especialidades que se avivan de que el paciente tiene algo como esto y nos lo remiten. Inician un tratamiento y lo remiten. Síntomas conductuales tienen que ver básicamente con conductas de postergación, ¿sí? Tendencia a querer controlar todo, hipermonitoreo corporal, tendencia a la evitación de eventos o actividades potencialmente negativas, marcado tiempo y esfuerzo en la preparación para un posible resultado negativo de eventos o actividades. Están todo el tiempo como preparando. Excesiva búsqueda de reaseguros debido a las preocupaciones. Y esto que se llama procrastinación, esta palabrita difícil, que no es más ni menos que la marcada postergación en el comportamiento o toma de decisiones debido a las preocupaciones. ¿Sí? Es todo postergar. Ellos a veces se preocupan porque creen que van a abordar un evento más rápidamente y en realidad les funciona como un mecanismo evitativo. Creen que se están ocupando y en realidad se están preocupando. ¿Se entiende? El TAG, el trastorno de ansiedad generalizada y la ansiedad en general muchas veces se acompaña, está asociada a una depresión. Este es un estudio que es fabuloso, al que le interesa la investigación. Este estudio es fabuloso, es un estudio de 20 años, una corte. Son personas que siguieron desde los 11 años hasta los 32 años. Un estudio costosísimo que se hizo hace unos años y mostraba que, fíjense, entre los pacientes con depresión no tienen ansiedad el 50%, el otro 50% tiene además ansiedad. Y entre los pacientes con ansiedad no tienen ánimo deprimido el 30%, el resto tiene algún grado de ánimo deprimido. Así que es altamente probable que la depresión y la ansiedad cursen juntas y a veces se parezcan. Muchas veces la ansiedad extrema se parece a la depresión. Entonces, síntomas comunes de la ansiedad y la depresión: cansancio, irritabilidad, trastornos del sueño, concentración dificultosa, ansiedad,
estado afectivo negativo, pesimismo, ¿sí? Y en general todos concurren excesivamente a médicos y otros especialistas que no son de salud mental. Son todos altos consumidores de fármacos. Nosotros hicimos un estudio ya hace unos años y veíamos cómo en el total de los pacientes que diagnosticábamos no consumían fármacos el 16%. El resto consumía algún fármaco que tenían que ver, fíjense, casi 50% eran consumidores de psicofármacos. Generalmente una benzodiazepina. Alplax, Alprazolam, Rivotril, Clonazepam, Bromazepam, Diazepam, generalmente una benzodiazepina, ¿sí? Y fíjense, si ponemos un psicofármaco con otra medicación que no es psicofármaco, fíjense el porcentaje hasta dónde llega, ¿sí? Altísimo. Entonces, la eventualidad de que reciban un paciente con ansiedad patológica en su consultorio, que no tenga un problema clínico, y que esté consumiendo un psicofármaco sin indicación médica, es altísima. Consumidores de servicios de emergencia. Esto es población nuestra, esta investigación la hicimos nosotros. Nada, fíjense, del total, ¿sí? En celeste son los que concurren excesivamente y en rojo los que no concurren. No tengo que aclarar más nada, cuanto más concurren que no concurren, ¿sí? Fíjense, cuando le preguntamos a cuántos profesionales vieron previamente, antes de hacerse el diagnóstico, la media, profesionales del área de la salud mental, estoy hablando, la media, 6 profesionales. Fíjense este paciente, 25 profesionales, 20. Esto genera un costo en salud terrible, ¿sí? ¿Y por qué consultan mucho a los clínicos, ¿sí? Básicamente por los síntomas físicos, porque se asocia con enfermedades médicas, la ansiedad o el TAG, porque generan síntomas físicos que son inespecíficos y que se parecen a otro trastorno, o porque por el motivo de consulta. Ahora les voy a mostrar cómo consultan estos pacientes, porque está estudiado, ¿sí? Fíjense, TAG, trastorno de ansiedad generalizada, comorbilidad con enfermedades médicas. Y acá hay diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que los hombres tienen mayor comorbilidad con trastornos cardiológicos, artríticos o dermatológicos, las mujeres con gastrointestinales, alergias, dolor dorsal, migrañas metabólicas, neurológicas, ¿sí? Así que es probable. Síntomas físicos que pueden predominar en el TAG y que los llevan a un médico clínico o de otra especialidad o de atención primaria o a una guardia, digo, ¿no? Molestias o dolores, dificultad para conciliar el sueño, síntomas autonómicos como taquicardia, palpitaciones, sudoración o temblores, síntomas gastrointestinales como náuseas o diarrea, otros como mareos, dificultad respiratoria, entumecimiento muscular, hormigueos, sofocos o escalofríos. Estos son síntomas muy inespecíficos. Fíjense, los pacientes con TAG no suelen presentar ansiedad como motivo de consulta en atención primaria. Van a atención primaria, tienen un TAG, pero no van a consultar por ansiedad. ¿Qué porcentaje consulta por ansiedad? El 13%. La mayoría consulta por algún tipo de enfermedad somática, por alguna queja somática tipo dolorosa, por algún trastorno del sueño o por un ánimo deprimido. Y sin embargo tienen un TAG. ¿Sí? Es el responsable de esa sintomatología. Por lo que les decía antes, por la egosintonía, porque ellos no lo consideran un problema. ¿Sí? Ahora bien, en esos centros de atención primaria, que eso fue el estudio, de esos que consultaron, ¿a cuántos se les hizo diagnóstico específico de TAG? 34%, chicos. ¿Sí? El resto pasó de largo sin tener un diagnóstico. Algunos fueron reconocidos como un trastorno mental, pero no un TAG. ¿Sí? Y otros, ¿sí? Trastorno mental directamente no diagnosticado. Está bien que ustedes se interesen por este tipo de patologías y por el TAG en particular, porque pueden hacer el diagnóstico temprano, hacen ahorrarle un montón de tiempo, ¿sí? Lo pueden iniciar el tratamiento. Después si quieren referirlo al psiquiatra, pero pueden iniciar un tratamiento, ¿sí? Y dinero también, sí. Hay gente que no se refiere, a veces no quiere ir al psiquiatra. Claro. Pero viene por mareo. Bueno. Que uno lo ve, está todo bien, pero bueno, ¿por qué no evalúa la posibilidad? Perfecto. Pero yo estoy mareado, no estoy loco. La gente a veces se lo toma mal. Ahí está. Sí, sí. Desencare cómo deberíamos. Y bueno, a mí me parece que uno puede ayudar primero entendiendo la situación y tomándose un rato para hablar con el paciente
y teniendo conocimiento de este tipo de patologías, uno se lo puede explicar. Y vamos a ir de a poco aumentándola, ¿no? Digo, en algunos países donde estas cosas están más ya consustanciadas entre los médicos clínicos o los médicos que no son de psiquiatría, el tiempo, nosotros, cuando yo empecé con esto, el tiempo que tardaba un paciente en hacer una consulta con un especialista en pánico, por ejemplo, era 15 años y ahora estamos en 5, por ejemplo. Entonces van cambiando. Los alemanes tardan 1 año, en Estados Unidos 3. Se va avanzando. Y de estos pocos que se diagnostican en atención primaria, ¿cuántos se tratan? Menos todavía. Fíjense, en gris los que no se tratan, en TAG, en ansiedad y depresión combinadas y en depresión. Son eventualidades que generan pocos tratamientos, pocos diagnósticos y entre los pocos diagnósticos, poco tratamiento. ¿Sí? Cuando ya el médico clínico podría indicar algo. Fíjense, calidad de vida. Esto es calidad de vida. Esto es en los pacientes que no tienen nada, los sujetos controles. Alta. Calidad de vida más alta. ¿Sí? Fíjense, esto es la depresión. Menor calidad de vida. Curva más baja, menor calidad de vida. No vamos a entrar en los detalles significativamente estadísticos o no. Fíjense el TAG. Menos calidad de vida que la depresión. Y los que tienen TAG y depresión se parecen mucho a los que tienen TAG, también pobre calidad de vida, pero atribuible más a la ansiedad que a la depresión, contra lo que se podría pensar. Genera mucha discapacidad la ansiedad patológica. Y son pacientes que los tienen ustedes antes que nosotros. Porque los que tienen depresión, como decía el doctor, probablemente sientan que tienen que ir al psiquiatra o al psicólogo. Pero los que tienen ansiedad y los aspectos físicos de la ansiedad no vienen. Fíjense, pérdida de días laborables en TAG y otras enfermedades crónicas. Días de trabajo perdidos en el último mes. De promedio, casi 10 días en el TAG. Más días de trabajo perdido que en el trastorno depresivo mayor, que en la hipertensión, que en la artritis, que en el asma y que en la diabetes. Una patología que no genera sintomatología física florida. Bueno, ahora vamos a ir al tratamiento farmacológico, al abordaje, o qué podemos hacer, o qué es interesante que ustedes tengan en mente. ¿Qué medicamos en los pacientes con TAG? ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento del paciente? Yo pongo TAG y ustedes lean ansiedad también, ¿sí? Síntomas físicos, como dijimos, dolor somático. Los muy ansiosos siempre tienen algún dolor, ¿sí? Y se quejan por eso. Contracturas musculares, hiperactivación autonómica, toda la sintomatología del hiperarousal, ¿sí? De la hiperactivación autonómica, taquicardia, sudoración, todo eso que venimos diciendo. Medicamos nosotros la preocupación excesiva, medicamos o intentamos el ánimo depresivo, a veces no hay ánimo depresivo, pero hay cansancio excesivo que se puede tomar como un equivalente del ánimo deprimido. La ansiedad rasgo, el neuroticismo es una tendencia que tienen ciertas personas, cierto tipo de personalidades y temperamentos que los hacen más vulnerables a tener un trastorno de ansiedad. Y el insomnio, o la patología del sueño, o los trastornos del sueño asociados. Pero antes de la prescripción, les comento un poquito, esto no está en los libros, ¿sí? Hay que tener en cuenta cómo son estos pacientes que tienen ansiedad y que tienen un TAG como paradigma de la ansiedad. Son egosintónicos, como les dije antes. Entonces, ¿el paciente qué piensa? Yo no estoy seguro de necesitar una medicación. El doctor lo dijo claramente recién. Además, sobreestiman la probabilidad de que ocurra un evento negativo. ¿Cuál sería el evento negativo que sobreestima un paciente muy ansioso? Que la medicación que le queremos dar le vaya a hacer mal. Ellos saben que tienen que venir porque no se sienten bien, pero se sienten muy seguros tomando ese pedacito que me lo dio mi vecina, que a ella le funcionó y la verdad que anda bien, yo lo consigo en la farmacia. Y yo no sé, con esto estoy bien, ¿sí? Entonces sobreestiman la probabilidad de que nosotros le demos algo que le haga mal. Esto lo tenemos que saber, porque los pacientes no lo dicen, lo tenemos que saber. Pensamiento catastrófico. Si apareciera algún efecto indeseado, que en algunas medicaciones pueden al principio del tratamiento aparecer algunas molestias, que después se van con el tiempo cuando se ocupan los receptores, los pacientes van a tender a decir, el tratamiento no me sirve, como dije. Conclusión extrema, ¿sí? Intolerancia a la incertidumbre que genera impaciencia y hay dificultad para esperar hasta que aparezca la respuesta farmacológica. No tanto de lo que vamos a hablar hoy, pero hay otras medicaciones como los antidepresivos que tienen un tiempo de latencia para aparecer los efectos beneficiosos.
Y otra cosa es que monitorean siempre el cuerpo, están todo el tiempo con hipervigilancia corporal buscando qué cosa no funciona bien e interpretan algunas cuestiones corporales que son normales, ¿sí? Nosotros somos una enorme bola de proteínas y 70% de agua en movimiento que se está moviendo constantemente por todos lados. Así que si monitoreamos vamos a encontrar un montón de cosas. Los pacientes, como monitorean todo el tiempo, interpretan como anormal algo que es perfectamente normal y esto les juega en contra. Y esto lo tenemos que saber. El paciente no nos lo va a decir, pero necesitaría saber por qué le vamos a dar este fármaco y no otro, cómo actúa, dónde actúa, si se lo van a explicar en un idioma que el paciente lo pueda entender, por supuesto, ¿sí? No está mal que veamos el prospecto, que tengamos un set de prospectos para adelantarnos, por lo menos en este tipo de pacientes que son catastróficos. ¿Cuánto tiempo estimaríamos para los efectos positivos? ¿Qué efectos adversos podrían aparecer para mejorar la tolerancia a la incertidumbre que tienen? ¿Cuánto va a durar el tratamiento? ¿Por qué el fármaco que le queremos indicar es mejor que el que viene tomando? Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a tener 10.000 preguntas más. Pero esto que los pacientes no nos dicen, ¿sí? Lo piensan. Y son los motivos por los cuales después no nos hace mucho caso cuando les indicamos algo, ¿sí? El paciente con ansiedad, si ustedes le hacen una prescripción así, no le dicen nada, bueno, doctor, ¿cómo no? Qué suerte, doctor, que me va a dar algo, cuando se va al consultorio no lo va a tomar. Se lo tienen que explicar. ¿Cómo fue evolucionando el tratamiento del TAG a lo largo de los años y de la ansiedad en general? En el 60 teníamos a las benzodiazepinas, ¿no? Las primeras que aparecieron, el clordiazepóxido y el diazepam, estaban de moda las benzodiazepinas. En el 80 apareció la buspirona, que era una medicación que cuando apareció era excelente, después no resultó. Es un agonista 5-HT1A, no voy a hablar de eso hoy. Sí, después en el 90 el auge de los antidepresivos, primero los tricíclicos, que eran los menos seguros, y después los IRS, o los duales, ¿sí? Que son más seguros en términos de seguridad. Básicamente, si ustedes se toman una caja de los primeros antidepresivos que salieron, se matan. Si se toman una caja de un IRS, no se matan. Esta es la diferencia. Y en el 2010, acá empezamos a echarle el ojo a esto que está acá, que son los GABA-peptinoides o los análogos del GABA por su fórmula química y a la pregabalina en particular, ¿sí? En realidad empezó en el 2005. Ahora yo les voy a contar. Vuelvo al gráfico que había mostrado en la primera diapo. Ahora vamos a estar en la segunda parte de esta diapositiva, que es cómo vamos a abordar al paciente. Se lo voy a mostrar con más aumento. Cuando el paciente tiene necesidad de ansiólisis inmediata, porque hay dos eventualidades básicamente. Una en la guardia a la noche, cuando viene un H, como decían ustedes, y lo tenemos que medicar porque el paciente se siente mal, la familia se siente mal y necesita algo, necesidad de ansiólisis inmediata, ¿sí? Y otra es el consultorio, cuando el paciente pidió una consulta, porque quiere hacer una consulta por un síntoma o por ansiedad. Cuando hay necesidad de ansiólisis inmediata puede haber un TAG, un trastorno de ansiedad generalizada, o cualquier estado que curse con ansiedad. Frente a eso piensen en dos cosas: pregabalina o benzodiazepinas, ¿sí? Generalmente estamos acostumbrados a administrar benzodiazepinas, pero en estos pacientes que tienen antecedentes de abuso o tendencia a quedarse pegada con la medicación, las personas, ¿sí? No se recomendaría darle una benzodiazepina. Y no se recomienda dársela, ahí dice, por un periodo de no mayor a 4 semanas. 4 semanas, 8 semanas, 4 meses. Ustedes tienen que saber que se la tienen que quitar, porque el paciente las va a seguir tomando. Y generan a largo plazo trastornos de memoria. A muy largo plazo, y cuando los pacientes van desarrollando tolerancia. ¿Saben lo que es tolerancia? Tolerancia es la necesidad de tomar cada vez una dosis más alta para lograr el mismo efecto. Desencadenan una especie de vínculo patológico tipo dependencia con la medicación, que el paciente no lo va a ver más a ustedes, porque esto le va a pasar la factura si siguen tomando y cada vez más, qué sé yo, a los 40 años de la primera vez que tomó. Y van a tener severo trastorno de memoria, La pregabalina es una medicación segura, bien tolerada, que podrían administrar ahí donde administran una benzodiazepina, y yo les voy a mostrar, ¿sí? Después, cuando el paciente no tiene necesidad de ansiólisis inmediata, ¿sí? Para el TAG en particular, esta es la otra eventualidad de un paciente programado en una consulta de salud mental, ¿sí? Pensamos en escitalopram, paroxetina y sertralina, en el caso del TAG, duloxetina, venlafaxina y pregabalina. Quiere decir que pregabalina, por ejemplo,
La podemos pensar cuando el paciente necesitamos bajarle la ansiedad en el agudo y la podemos pensar como una opción en el tratamiento crónico de estos pacientes. Si pensamos en el TAG, estas son las medicaciones de primera línea en el TAG. Acá están, de estas, cuáles están aprobadas por FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, el equivalente al ANMAT nuestro, ¿sí? Y esta es el equivalente europeo. ¿Y cuáles de ellas están recomendadas por las guías de expertos en el mundo y acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que son las medicaciones que tienen más evidencia de eficacia? No debería irse de acá la primera línea para un paciente con TAG. Fíjense cómo la pregabalina figura ahí en todos lados. La pregabalina, ¿sí?, fue evolucionando a lo largo de los años. Yo la tuve conocimiento en Seattle, en un congreso sobre ansiedad en el 2005. Nosotros yo tengo pacientes con trastorno de ansiedad hace muchos años, y cuando los pacientes no responden a los tratamientos de primera línea, se nos quemaban los papeles y usábamos valproato, Logical o Valcote, usábamos gabapentin, ¿sí? Hasta que empezamos a ver a la pregabalina, que era muy parecido al gabapentin, pero que se postulaba que se podía utilizar en ansiedad, ¿sí? Y entonces esto fue evolucionando. Estas son guías de tratamiento, ¿sí? La nuestra, que escribimos en el 2011, ya proponíamos con un máximo nivel de evidencia. Nivel de evidencia significa cuántos estudios controlados, randomizados contra placebo, muestran eficacia. Cuanto mayor cantidad de estudios, mayor cantidad de evidencia. La evidencia máxima es la 1 y otros le llaman A. Eso no quiere decir que se recomiende en primera línea, porque hay drogas que tienen muy buena eficacia, pero por ejemplo son peligrosas y uno no las recomienda en la primera línea. Pero la pregabalina fue evolucionando, ya desde el 2008 está con el máximo nivel de evidencia, y en la primera línea de tratamiento para los pacientes con ansiedad excesiva no hay mayores controversias. Si nosotros hicimos una revisión, esto está puesto, a pesar de que dice 2011 en el fondo, porque hay una revisión del 2019. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Bueno, el tema es así. Es una especie de balanza el sistema. La excitabilidad neuronal y el arousal es sinónimo de equilibrio, digamos, ¿sí?, de tono, del sistema nervioso central, dependen de un balance. Esto que está acá es una balancita, ¿ven?, entre la acción inhibitoria del GABA y la acción excitatoria del glutamato. No solo del glutamato, de varios, ¿sí? Pero lo que quiere decir esto es que las cargas inhibitorias y las cargas excitatorias deberían estar balanceadas. ¿Cuándo? Este balance previene de los excesivos niveles de hiperexcitabilidad neuronal que se observan en los trastornos convulsivos y en los trastornos de ansiedad. Hay estados en donde la carga excitatoria pesa mucho más que la carga inhibitoria. Esto es una manera de simplificarlo, ¿sí? Y entonces generó esto, hiperexcitabilidad anormal o ansiedad. Entonces yo, si quisiera tratar a este paciente, ¿qué tendría que hacer? O aumento la carga inhibitoria, esto es lo que hacen las benzodiazepinas, o trato de alivianar, en todo caso, la carga excitatoria. Y esto es lo que hace la pregabalina. La pregabalina vuelve acá al equilibrio, ¿sí? ¿Qué es la pregabalina? Es un análogo del GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, ácido gamma-aminobutírico, ¿sí? Es un análogo del GABA. La fórmula química es parecida a la del GABA, relacionada con el gabapentin. El gabapentin es una vieja molécula tipo GABAérgica, que ustedes la dan también para los dolores, que sin embargo no tiene acción directa sobre los receptores GABA o sobre los receptores benzodiazepínicos. Lo que hace es actuar en este nivel. No se asusten ahora que se lo voy a intentar explicar. Actúa en este canal, ¿sí? Actúa en el sistema nervioso a través de la alfa-2 delta, que es esto que está acá, subunidad del canal de calcio, que es este canal que pasa, voltaje dependiente. Este canal se abre y deja pasar calcio desde afuera de la neurona adentro de la neurona. ¿Entienden? Entonces, hacer esto es necesario para la neurona, ¿sí? La pregabalina le pone un stop a esto, no deja
que cierra el canal, digamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para esto que está acá. Bueno, hacer esto le da propiedades antiepilépticas, analgésicas y ahora sabemos que también propiedades ansiolíticas. Lo que hace la pregabalina es disminuir la liberación de neurotransmisores excitatorios en la neurona presináptica. Hacen que las neuronas no liberen los neurotransmisores y aflojen esa balanza. ¿Sí? Entonces, esto, miren, esto es para los clínicos, los psiquiatras lo conocen bien. Esta es una neurona presináptica que le manda información a una neurona postsináptica. ¿Sí? Este espacio, ¿se acuerdan? Se llama sinapsis. La comunicación es esto que está acá, son el neurotransmisor. Se libera acá de esta neurona y tiene que ir a parar acá para generar un efecto, ¿se entiende? Este canal, que se los mostré antes, está en la membrana, ¿sí? Si yo lo transporto, está acá, ¿ven? Toda la membrana presináptica llena de canales. Para que esta vesícula que tiene neurotransmisor se pegue a la membrana y libere su contenido al espacio intersináptico, tiene que entrar calcio, ¿sí? Si no entra calcio, no se va a liberar. Si yo quiero disminuir la liberación de este neurotransmisor excitatorio, lo que tendría que hacer es bloquear el canal del calcio. Para que no entre calcio, no se pegue la vesícula acá y no libere su contenido. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que hace la pregabalina, justamente. Bloquea el canal del calcio. Y entonces, cuando se bloquea el canal del calcio, acá tenemos a la vesícula que no se puede pegar acá a la membrana y no libera el contenido y no actúa. Y entonces, esto disminuye no solo el glutamato, sino también noradrenalina, sustancia P y todos los neurotransmisores excitatorios. ¿Se entiende lo que hace la pregabalina? Vuelve a esto acá. Bueno, entonces esto se empezó a usar primero como antiepiléptico, después ustedes ven que se usa como analgésico, se usa mucho como analgésico, demasiado diría yo, y después se empezó a usar salieron 2 estudios que son metaanálisis, que son análisis de otros estudios que muestran eficacia en el TAG en un montón de pacientes. ¿Sí? Fíjense, disminución en la Hamilton de ansiedad. Hamilton es una escala que le tomamos a los pacientes ansiosos para ver cuán ansiosos están. ¿Sí? Este es placebo. Miren, la pregabalina es mejor que el placebo, igual que el lorazepam, incluso mejor que el lorazepam para disminuir la ansiedad. Fíjense esto lo que hace. Pregabalina versus venlafaxina. ¿Conocen la venlafaxina? Es un antidepresivo. ¿Sí? Y también ansiolítico, pero actúa tardíamente. El verde es venlafaxina, empieza a actuar a las 3-4 semanas. La venlafaxina ya desde el inicio actúa, ya desde el inicio se separa de placebo. ¿Sí? Esto es lo mismo, fíjense, desde la primera semana ya tenemos niveles de ansiólisis importantes. ¿Sí? Acá está el alprazolam y acá está pregabalina, más importante que el alprazolam, por ejemplo, más importante que 1,5 miligramos de alprazolam. ¿Sí? Esto es otro tanto, ¿sí? En los síntomas psíquicos y en los síntomas físicos. Ya me lo van a preguntar, no me lo preguntaron, ya me lo van a preguntar, ¿qué dosis le damos a los pacientes? Bueno, ustedes ven que hay un montón de presentaciones de pregabalina. Desde los estudios, 150 miligramos a 600 miligramos para los síntomas psíquicos de la ansiedad es mejor que el placebo. Para los síntomas físicos, entre 300 y 600 es mejor que el placebo. Esto desde los estudios. Desde las observaciones clínicas, cambia un poquito, es menos. Ahora después se los explico. Pero algunas características de la pregabalina. Se absorbe rápidamente, se alcanzan rápidamente los niveles plasmáticos porque tiene una Tmax menor a 1 hora, tiene un 90% de biodisponibilidad, ¿sí? Se puede administrar con o sin las comidas, tiene mucha biodisponibilidad. La farmacocinética es lineal, es proporcional a la dosis. Tiene una vida plasmática de alrededor de 6 horas, deberían dosificarla en 2 tomas diarias, ¿sí? Los niveles se alcanzan rápidamente, ¿sí? Tiene una muy baja unión a proteínas o nula, ¿sí? Entonces no tiene interacción con otras drogas, se puede coadministrar con otras medicaciones. Tiene un metabolismo menor al 2%, entonces no tiene prácticamente paso hepático, ¿sí? Entonces se pueden dar en pacientes que tengan alguna dificultad en este sentido. Y se excreta en 98% por riñones sin cambio. ¿Sí?
El perfil de seguridad de la pregabalina es muy bueno, ¿sí? Los pacientes pueden quejarse de mareos, somnolencia, aumento de pesos, boca seca, náuseas o incoordinación. La mayoría de estos son en un muy bajo nivel y los pacientes se adaptan rápidamente, como se ve acá, a estos efectos adversos y desaparecen, ¿sí? Por otra parte, no se registran cambios significativos en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca. Esto comparable con otro tipo de medicaciones que se pueden utilizar para la ansiedad. No afecta la función sexual, esto es importante. Fíjense, esto es una flor de recopilación, son 29 estudios, son 5.232 pacientes, ¿sí? Se muestran acá los efectos adversos. Bastante parecido al placebo, ¿sí? La pregabalina. Tasas de abandono. Fíjense, pregabalina, similares tasas de abandono que el placebo, muchas menos que venlafaxina, lorazepam o alprazolam, por ejemplo. ¿Qué pasa con la pregabalina o las benzodiazepinas? ¿Qué elijo? Cualquiera de las dos, ¿sí? Teniendo en cuenta algunas cosas. Benzodiazepina. Características positivas: rápida atenuación de los síntomas físicos. La pregabalina la tiene también. Efecto ansiolítico inmediato. Mayor efecto a nivel físico. Permiten tratamiento discontinuo, de dosis única, ¿sí? Los efectos negativos, las características negativas: riesgo de dependencia, como dijimos antes, efectos adversos significativos con la discontinuación de las benzodiazepinas, que hay que discontinuarlas lentamente. No actúan sobre los elementos cognitivos de la ansiedad, no tienen acción, no actúan sobre el estado de ánimo. La pregabalina, ¿sí? En cambio, las características suelen ser positivas: acción sobre el sueño, acción sobre síntomas asociados, acción sobre síntomas de activación, acción sobre el dolor, no tiene periodo de latencia, sin riesgo de dependencia. Y hay mucha evidencia disponible. Pregabalina y TAG, indicaciones. Bueno, ¿cuáles son las características de los pacientes con TAG o con ansiedad extrema, ¿sí? Que generan o que habilitan el uso de pregabalina? Ansiedad más insomnio. Síntomas físicos como tensión, contracturas, dolor. Cuando existe tolerancia a las benzodiazepinas, lo que les dije antes, cuando el paciente ya se acostumbró a la benzodiazepina, ¿sí? En personalidades adictivas, que no se recomienda usar benzodiazepinas. Como alternativa a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina para evitar trastornos sexuales. Esto muchas veces lo tenemos que utilizar, tenemos que cambiar. Indicaciones de la pregabalina en general, por fuera de lo que es el TAG: estados de ansiedad transitorios reactivos, insomnio, ansiedad y dolor, fibromialgia, tratamiento de adicciones como alcoholismo, discontinuación de benzodiazepinas, uso y abuso de benzodiazepinas, TAG, como dijimos antes, y otro trastorno de ansiedad. Y bueno, podría ser, yo para terminar les voy a mostrar algo nuevito. Fíjense, pregabalina e insomnio. Para el insomnio severo, 300 miligramos a la noche antes de acostarse. Para el insomnio leve, 150 miligramos. Esto desde los estudios. Hay pacientes que responden a una dosis menor a esta. Pero sería una alternativa para un paciente. Les voy a mostrar algunos estudios nada más. Pregabalina y abuso de alcohol, revisión de 5 estudios, ¿sí? Pregabalina en 350 y 450 miligramos por día muestra efectos beneficiosos para la prevención de recaídas en pacientes con alcoholismo, aunque contradictorios resultados para el tratamiento del síndrome de abstinencia, ¿sí? Su utilización parece ser segura y bien tolerada, ¿sí? Esto es tratamiento prolongado con benzodiazepinas en pacientes con TAG, cambio a PGB, ¿sí? Son pacientes que tienen TAG, que hace muchos años que vienen siendo tratados con benzodiazepinas y que por alguna circunstancia queremos cambiar, por tolerancia, por lo que quieran. Y bueno, los resultados, teniendo en cuenta la intensidad de la ansiedad y de la abstinencia, sugieren que el cambio PGB puede ser un método seguro y eficaz para discontinuar el tratamiento prolongado con benzodiazepinas, ¿sí? Fíjense lo que hicieron en estos pacientes. Este es igual que el estudio, es la continuación del estudio anterior. En 106 pacientes, los pacientes venían tomando entre 1 y 4 miligramos por día de alprazolam. Es mucho eso. Descenso de la benzodiazepina, 25% de la dosis por semana. Inicio de pregabalina, 75 miligramos, llegando a 150 miligramos en 2 semanas. Y luego 150 miligramos de incremento por semana hasta llegar
a un rango de dosis que estuvo entre 150 y 600 miligramos por día. Duración del tiempo para la sustitución, 6 semanas. En 6 semanas ya habían cambiado todos los pacientes a pregabalina. Este es otro estudio, discontinuación del uso prolongado en pacientes con benzodiazepina. ¿Sí? Personas, no con un TAC, cualquier persona que te estaba usando benzodiazepina por largo periodo de tiempo, ¿cómo cambiar a pregabalina? Bueno, este estudio lo que muestra es que pregabalina es un agente eficaz y bien tolerado para discontinuar el uso prolongado con benzodiazepinas. Otro estudio más, efectos cognitivos de pregabalina en el tratamiento del uso prolongado y abuso de benzodiazepinas. La pregabalina, bueno, de probada eficacia para el TAC, esto es la traducción de lo que está acá, ¿no? Es un fármaco seguro y eficaz en el tratamiento de largo plazo para la dependencia de benzodiazepina. Los pacientes que tienen una dependencia de benzodiazepina lo pueden, como paso previo a tratar la dependencia, pasar a pregabalina, ¿sí? Si le sacan la benzodiazepina y no le dan nada a cambio, van a fracasar, ¿sí? Fíjense, los efectos cognitivos de pregabalina en el tratamiento es lo mismo. Este es el mismo estudio que antes. Paciente con dependencia a benzodiazepina de 15 años de evolución en promedio. Duración del tiempo para la sustitución entre 3 y 7 semanas le habían sustituido toda la benzodiazepina. La dosis de pregabalina se situó entre 150 y 900 miligramos día. Los efectos secundarios, mareos y cansancio durante los días subsiguientes a la titulación con pregabalina fueron transitorios y duraron pocos días. Esto es, le tomaban un mini mental test. ¿Saben lo que es el mini mental test? Es un test que se les toma a los pacientes con sospecha de Alzheimer. Es un test muy rápido para evaluar funciones intelectuales básicas y superiores también. Bueno, fíjense, orientación en el tiempo, estadísticamente significativa la diferencia a favor de la pregabalina con respecto a la benzodiazepina cuando los cambiaron a los pacientes. Esto es fibromialgia, ¿sí? Lo que les estoy mostrando es un metaanálisis de 21 estudios en fibromialgia que confirman la eficacia de pregabalina y de los duales duloxetina y milnacipran en el tratamiento de la fibromialgia. Debido a su mecanismo de acción, como dijimos antes, pregabalina podría combinarse con los otros dos en pacientes con este cuadro a veces complejo que se llama fibromialgia. ¿Sí? O sea, el espectro de la pregabalina es alto. Y para ir terminando, ¿sí? Esto es de lo último que salió, pregabalina para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Esto es un estudio sobre 3 estudios, ¿sí? Algunos más viejitos, otros más nuevos, pero es una revisión sobre estos estudios controlados contra placebo que muestran eficacia y seguridad de pregabalina entre 450 y 600 miligramos por día en el TAS generalizado, ¿sí? O sea que ya sea en ansiedad, en uso prolongado de benzodiazepinas o en dolor, en distintas, un espectro bastante amplio, ahí donde usen benzodiazepina pueden utilizar también pregabalina. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo titularla? ¿Cómo iniciar el tratamiento con pregabalina? ¿Sí? Y esto depende. Si vamos a los estudios clínicos, a los papers, lo que dicen es que hay que iniciar con 75 miligramos por día y que se puede aumentar a 300 miligramos día en una semana. A mí me parece un poco mucho para nuestros pacientes que son menos tolerantes a este tipo de cosas, ¿sí? Y el rango de dosis la sitúa entre 150 y 600 miligramos día. De acuerdo a nuestra experiencia, nosotros dividimos los casos en casos leves o casos moderados o severos. En los casos leves, que el paciente no quiere venir a tratarse y que es derivado y que él cree que no tiene nada, no se puede empezar con 75 miligramos porque el paciente va a sentir las molestias y las va a evaluar como negativas. No es como el paciente que está muy grave, que se siente muy mal, que todo lo que le demos lo va a aceptar. Entonces, es conveniente empezar con 25 miligramos a 50 por día. Por eso salieron acá las multidosis, ¿sí? E ir aumentando la dosis en una semana a 50 de 75, luego cada 2 semanas
hasta respuesta. ¿A qué llamamos respuesta? A la disminución del 50% de la sintomatología medida con una escala validada. En caso severo, que el paciente está muy tomado, que se siente mal, que quiere ser tratado, podemos empezar con 75 miligramos, no tendríamos mayores problemas. Y el rango de dosis nosotros lo situamos entre 75 y 600 miligramos día. Nosotros tenemos respuesta con 75 miligramos en nuestros pacientes, ¿sí? Si yo les tendría que decir, off-label, digamos, yo diría que el promedio son 225 miligramos día. Pocos pacientes ansiosos se resisten a 225 miligramos de pregabalina, ¿sí? Que no les trae mayores inconvenientes y los pacientes se adaptan bien. Y yo creo que esto fue lo último. Bueno, muchas gracias. Si quieren... Gracias. La sustitución, Doc, Sí. de la benzodiazepina con la pregabalina, ¿qué se va haciendo? Sí, tapeo, se va haciendo de a poco. Se va disminuyendo. Ahí decía 25% de la dosis de benzodiazepina. Yo iría más tranquilo. Nosotros utilizamos el 10% de la dosis en la disminución si podemos, ¿sí? Los pasamos a gotas y tratamos de inventar cosas raras para... Y despacito le van sustituyendo la pregabalina y en el lapso de entre 3 a 6 semanas la sustitución se va a poder hacer sin ningún tipo de problemas. La pregabalina también sirve en dosis única para alguna eventualidad, algún paciente muy ansioso que tiene que ir al dentista, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, digo, estamos empezando a usarla en dosis única. A veces uno tiende a utilizar también la benzodiazepina en ese momento. Pero y para coadyuvar, como estrategia de potenciación de un antidepresivo o de un IRS, anda muy bien también la pregabalina. Bueno, espero que después de esta charla ustedes empiecen a tenerla en cuenta, ¿sí? Porque tiene muchas... Miren, es una molécula que yo desde el 2005 para acá no hubieron muchos fármacos nuevos. Algunos sí, pero empezaron, explotaron y siguieron de largo. No se quedaron. Hay 2 o 3 que se quedaron. 3. O 2, te diría. Y una es la pregabalina. De las que arrancan, por lo menos en psiquiatría, ¿no? Cuando sale una molécula, uno empieza a tener en cuenta si tiene racionalidad en el mecanismo de acción para utilizarla. Si uno conoce la fisiopatología, puede pensar, bueno, esto andaría en tal paciente. Bueno, la pregabalina fue eso. ¿Sí? Yo empecé a hablar acá de pregabalina cuando volví de ahí, en el 2007, 2008, y nadie la conocía acá. Bueno, ahora está más familiarizado el médico con la pregabalina, pero mucho para el dolor y menos para la ansiedad. Y la verdad es que se puede utilizar muy bien para la ansiedad. Gracias a ustedes.